6:41. La pelea dentro del gobierno, Felipe, es una pelea divertida y en varias dimensiones. Una dimensión es las redes sociales, por donde se mete en la pelea el ministro del Interior, Armando Benedetti. La otra es la dimensión política alrededor de los daños, porque hay unos personajes muy prominentes metidos en esta pelea, comenzando por doña Angie Rodríguez, la poderosa directora de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y gravitando alrededor, metidos en la pelea, ahora también los ñoños, que aspiraban a los contratos que no les dieron en la unidad de adaptación, en el fondo de adaptación. Pero esta pelea de Angie Rodríguez con el señor Carrillo es totalmente armada y azuzada por Armando Benedetti. Totalmente. Pues eso es lo que dice Carrillo. Carrillo tiene esa teoría. Por eso no es que Carrillo tenga esa teoría. Es que yo tengo dos fuentes que me lo confirmaron ayer. Me dijeron, mire, es esta niña azuzada por Benedetti. Bueno, totalmente azuzada por Benedetti. Son socios el ministro Benedetti y Angie Rodríguez en el gobierno. Ellos trabajan muy de la mano, los dos. Benedetti se metió de frente en la pelea, o sea, no es por debajo de la mesa que Benedetti está influyendo, porque en los trinos directamente acusó pues de todo a Carlos Carrillo. Pero la pregunta, Néstor, por supuesto es, bueno, ¿y el jefe dónde está? ¿Y dónde está? Porque debería haber un jefe de todos esos personajes que debería poner orden, que tome partido alrededor de alguno y entonces Héctor, eche al otro, lo que fuera. Pero es increíble. Peleas. Usted tiene que entender que al presidente Petro desde siempre, desde los años 80, absurdo, Néstor, esta es la manera de gobernar, que se agarren entre ellos y triunfará el más leal. No, pero esto termina debilitando al gobierno. Pero eso es muy absurdo porque pues obviamente el gobierno tiene que ejercer unas actividades en forma coordinada. De alguna manera Angie Rodríguez es jefe de Carlos Carrillo, porque yo entiendo que la unidad de gestión de riesgo depende de la presidencia, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y entonces pues uno no puede tener esa relación con su jefe, digamos, eso resulta imposible. Pregúntese el jefe por qué los deja pelear. Esto es como el papá que deja que los hijos se agarren. Porque al presidente Petro le encantan, las disfruta, estas peleas entre sus funcionarios, las disfruta y las alimenta. Yo también las estoy disfrutando porque creo que aquí tienen todos un poquito de razón. Ahora, ¿cómo es que dicen? Magnífico ambiente laboral, ¿no? Sí. Qué delicia trabajar uno ahí entre Benedetti, Carrillo, Mini Daisy, el Pastor Sade, Felipe, el Álvaro Leiva. No, qué delicia. ¿Usted se imagina la fiesta de fin de año del Palacio? Aquí armónicamente trabajando. Ninguna de las denuncias de corrupción en el gobierno, de peleas dentro del gobierno, ha sido de la oposición. Todas estas son peleitas delatadas por ellos mismos. Esta es la enésima pelea, la que van a escuchar ustedes. La comienza hace algo menos de 24 horas doña Angie Rodríguez, que finalmente no se fue del gobierno y salió a hacer una denuncia pública sobre su subalterno, Carlos Carrillo, que hoy en día dirige la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El pretexto es la incompetencia, la cero ejecución o la falta de transparencia. En el mejor de los casos estamos hablando de un funcionario o inepto o corrupto, según la doctora Angie Rodríguez. Y en la defensa del doctor Carrillo viene la contraacusación contra Benedetti, contra me quieren hacer daño, pero no me voy. Nadie conjuga el verbo renunciar. 6:44. Lo de la dignidad es un tema de dientes para afuera. Aquí está el resumen de lo que ha pasado en estas tormentosas 22 horas alrededor de la nueva pelea en el gobierno. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y exgerente encargado del Fondo de Adaptación, rechazó los señalamientos hechos por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien presentó un informe en el que asegura que durante la administración de Carrillo, la ejecución de los recursos destinados a La Mojana fue prácticamente nula. Rodríguez afirmó que de los 1.1 billones de pesos asignados para esa región, apenas se ejecutó el 3%. Que es, perdóneme, por no decirlo menos, una vergüenza, completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual
y sospecha de falta de transparencia. Rodríguez también habló de un incremento del 195% en los costos de la nueva sede del fondo, aunque Carrillo le respondió que este cambio se debió al hacinamiento en el que antes trabajaba el fondo. Rodríguez, por su parte, aseguró que la información ya fue trasladada a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Ante esta denuncia, Carrillo convocó a una rueda de prensa en la que desestimó las cifras y afirmaciones, argumentando que Angie Rodríguez se basó en un documento apócrifo de 3 páginas e ignoró un informe técnico de 400. Pues tengo que dedicarle tiempo a responder a esta canallada, porque pues es así como pienso calificarla. Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez y es pues un capítulo más en la historia universal de la infamia. Para Carrillo, la directora del DAPRE se extralimitó al difundir esas acusaciones desde los canales oficiales de presidencia y sostuvo que se trata de un ataque político para desplazarlo del cargo. Pues porque he sido una piedra en el zapato para que se tomen para que se tomen ese fondo de adaptación cuando estamos en vísperas de unas elecciones. En ese mismo camino, el director de gestión del riesgo vinculó al ministro del Interior, Armando Benedetti. Benedetti es un hombre tremendamente poderoso y no solamente en este gobierno. Es un peso pesado de la política. Es un hombre que, a pesar de sus muchos escándalos a lo largo de su vida pública, pues hoy sigue siendo una de las personas más poderosas de este país. Carrillo incluso mencionó denuncias sobre posibles vínculos entre el contrato de la Ruta del Arroz y la llamada ñoñomanía, relacionadas con el senador Julio Elías y el excongresista Bernardo Elías, antiguos aliados de Benedetti. El ministro le salió al paso y le respondió anoche a través de su cuenta de X, negando cualquier relación con esas presuntas irregularidades y señalando que Carrillo intenta desviar la atención de los cuestionamientos hechos por Angie Rodríguez, a quien han señalado de ser una ficha política suya. Además, el ministro también publicó un video en el que conversa frente al espejo, defendiendo a Angie Rodríguez y asegurando que desde niños siempre le echan la culpa de todo. Angie Rodríguez hace una denuncia pero muy seria sobre Carrillo y entonces la gente y la opinión la coge contra mí cuando yo no he hecho absolutamente nada. Carrillo recordó que fue el presidente Gustavo Petro quien le pidió intervenir el Fondo de Adaptación para enfrentar casos de corrupción y clientelismo, donde también involucró a la senadora Berenice Bedoya, mencionada también en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo en relación con Olmedo López. Este cruce de fuego amigo en el gobierno se suma a los varios enfrentamientos entre miembros de la administración Petro que durante casi 40 meses en el poder han tenido capítulos como las disputas entre Armando Benedetti y Laura Saravia y la vicepresidenta Francia Márquez, Eduardo Montealegre y Benedetti, y la del propio presidente con Álvaro Leiva, por mencionar algunos. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.